desde el versículo 30, capítulo 9 de Marcos, desde el versículo 30. Recordemos que Marcos solamente tiene 16 capítulos y que ya estamos en el capítulo 9, eso quiere decir que ya vamos un poco más de la mitad. Y aquí, en este capítulo 30, estamos entendiendo que Jesús comienza otra vez a decirle a sus discípulos acerca de la necesidad de que Él muera y de que Él resucite. Pero recordemos que sus discípulos no entendían qué era lo que Jesús estaba hablando. Entonces el versículo 30 nos dice que habiendo salido de allí, recordemos que en los versículos anteriores, él estaba sacando un demonio mudo que tenía un joven y que su padre pues había traído, pero que sus discípulos no habían podido sacar, y que entonces esto sirvió para que Jesús pudiera explicarle a sus discípulos que había géneros que solo salían con oración y con ayuno. Y también para decirle a este padre que tenía incredulidad, que si podía creer, pues obviamente iba a poder ver el milagro, y que también tenía que ver con los discípulos que no habían de alguna manera entendido la obra de Jesús, y por eso pues ellos no habían podido sacar completamente este demonio de este muchacho. Entonces ya había pasado, digamos, ese acontecimiento, y entonces ellos habían salido de ese lugar y ellos estaban caminando por Galilea, y Jesús no quería que nadie lo supiese. Eso es lo que dice el versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Es decir, Jesús se comenzó a alejar de las multitudes, aunque seguían caminando en todo el área de Galilea. Él estaba tratando de estar en lo secreto con sus discípulos sin que nadie supiera que él estaba allí en Galilea, porque él ya era muy famoso, él ya lo seguían muchas personas, él ya había hecho muchos milagros, acababa de echar fuera un demonio con este muchacho, y entonces él estaba como queriendo tener más intimidad con los discípulos para poderles enseñar. Y por eso el versículo 31 nos dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Recordemos que el libro de Marcos nos habla acerca de quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. Bien nos habla de qué era lo que Jesús hacía, por eso se enfoca mucho en los milagros. Y los discípulos, ya incluso Pedro había revelado que Jesús era el Hijo de Dios, que él era el Cristo, que él era el Mesías, pero ellos todavía no entendían la obra de Jesús. Y por eso hay dos cosas. Nosotros tenemos que entender quién es Jesús, quién es Él, pero también tenemos que entender qué fue lo que Él vino a hacer, cuál es su obra. Y eso era algo que los discípulos no entendían. Ellos todavía no entendían ese qué. Ellos sabían quién era, pero no entendían el qué. Y por eso Jesús les está enseñando y les está diciendo, el Hijo del Hombre. Recordemos que cuando Él se refiere al Hijo del Hombre, se refiere al hecho de que, se refiere más que todo al hecho de que Él está en pos de servir a la humanidad, de sirviendo a la humanidad. Entonces, cuando Él dice, el Hijo del Hombre, se refiere a ese servicio a la humanidad, a que yo estoy sirviendo a la humanidad, a que yo vine para servir a la humanidad. Y entonces, eso es lo que Él quiere decir, que Él como siervo sufriente de la humanidad, él vino para ser entregado en manos de los hombres para que le mataran, pero que después de muerto él resucitaría al tercer día. Entonces él quería estar en esa intimidad con los discípulos porque quería enseñarles y revelarles la verdad para que ellos entendieran ese para qué había venido, cuál iba a ser su obra en la cruz. Entonces, él iba a entregar su vida, él se iba a humillar como un cordero para morir. Es decir, él tendría que ir a Jerusalén, y de hecho ellos comenzaron a caminar a Jerusalén y hacia Jerusalén, y tenía que sufrir en manos de hombres quienes lo matarían. Entonces eso nos habla mucho acerca de lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta.
Es decir, Jesús estaba pensando en entregar su vida y en humillarse para que lo mataran. Entonces, nosotros muchas veces, como lo vimos en los pasajes, cuando los discípulos quieren tener grandeza, cuando ellos están pensando quién es el que va a ser más grande en el reino de los cielos, ellos no están pensando en esa condición de humillarse y de entregarse. Ellos están pensando es en la exaltación. Entonces nosotros tenemos que también tener como en cuenta y pensar acerca de cómo nosotros estamos usando las bendiciones de Dios, cómo las cosas de Dios, el servicio a Dios, los dones de Dios, el ministerio que nosotros podamos tener, el cómo oramos por otras personas, el cómo de pronto discipulamos a otras personas, cómo eso nos está poniendo en una situación o en una posición de entrega y de estar humildemente dispuestos a servir al Señor o nos está poniendo en una posición de grandeza o nos está poniendo en una posición de queremos ser mejores que otros o queremos vernos más que otros o queremos hacer más cosas o queremos agradar a Dios con lo que en algún momento estamos haciendo, como el hacer, y no el tener el sentido de entrega, de humildad, de sumisión. Entonces, hay que entender que la grandeza en el reino de Dios comienza en la humildad y que tenemos que ser como Jesús. Jesús no vino a ser exaltado. De hecho, los judíos creían que él venía como un rey para tomar la posición de rey y poder destruir el imperio romano y poder ser el rey de Israel. Pero Jesús no vino para reinar en ese sentido. Jesús no vino para establecer todavía su reino milenial. Eso será en un futuro. Él vino sencillamente para sacar a la humanidad de una condición de pecado y de muerte eterna. Y eso era lo que él les estaba enseñando a sus discípulos, de que él iba a tener que morir, pero que su muerte sería el principio de lo que sería esa salvación, porque luego él resucitaría. Entonces Jesús lo caracterizó siempre una actitud de entrega y de humildad. Él siendo Dios, él pudiendo hacer muchísimas cosas como Dios y siendo 100% Dios y 100% humano, él escogió la humillación, él escogió la entrega, él escogió someterse a la voluntad del Padre. Y es un gran ejemplo, un gran modelo para nosotros, porque en esa entrega humilde es que está nuestra victoria. Por eso es que Dios rechaza al soberbio, al orgulloso, al arrogante, y por eso le da gracia al humilde, porque Jesús vino con un corazón manso y humilde. Y por eso en nuestra entrega humilde, en nuestra humillación ante Dios, en nuestro sentido de pedir la ayuda de Dios, en nuestro sentido de reconocer que no hay grandeza en nosotros, es que está nuestra victoria. Por eso no sería el final no sería en la cruz, el final no sería en la muerte de Jesús, sino que sería la gran victoria, porque una vez muerto, Jesús resucitaría. Y la verdad es que sin muerte no habría resurrección, y sin resurrección no habría triunfo. Entonces ellos no entendían aún por qué había venido Jesús y cuál sería el resultado de su obra. Ellos no entendían que su muerte iba a ser una gran victoria porque su muerte iba a traer la resurrección y sin resurrección no habría esa vida eterna. Y por eso nosotros nos unimos a Jesús en su muerte, pero también en su resurrección. Después en el versículo 32 nos dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Aquí estamos viendo que los discípulos, ellos seguían sin entender para qué había venido Jesús, cuál iba a ser la obra de Jesús, como ese Mesías ungido, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Ellos no entendían lo que Jesús tendría que hacer para cumplir la voluntad del Padre en la tierra. Ellos no entendían cómo ese rey esperado, ese rey que venía de la simiente de David, ese rey que iba a ser pues mejor que Salomón, que David, porque era el Mesías esperado, ellos no entendían cómo así que ahora tiene que morir, cómo así
que va a morir y cómo así, mucho menos que no se va a quedar solo muerto, sino que va a resucitar. Entonces ellos tenían miedo de preguntarle porque realmente era la segunda vez que Jesús les estaba hablando de lo mismo y ellos no lo entendían. Y Jesús sabía que a la larga él no les había entendido, o sea, Jesús sabía lo que estaba en los corazones de ellos. Pero por eso es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él sin miedo, de poderle preguntar y de poderle decir acerca de las cosas que hay en nuestro corazón. Es importante que nosotros abramos nuestro corazón ante el Señor y que presentarnos delante de Él tal cual y como somos, tal cual y con las cosas que tal vez no entendemos, que nosotros podamos decirle en esa intimidad al Señor, no entiendo, explícame, y ser de esa manera más íntimos y cercanos, porque eso es lo que espera Dios, que nosotros podamos acercarnos a Él, así como Él se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Entonces, teniendo digamos, este avance y entendiendo que no lo había hecho la vez pasada, después viene pues la clase de la vez pasada donde ellos estaban hablando acerca de quién iba a ser el mayor. Y ahora, entonces, vámonos a ir al versículo 42 que nos da el inicio ya para terminar este capítulo 9 y que nos da el inicio de un tópico que pareciera que fuera afuera de lo que venía Jesús hablando, pero que realmente tiene una relación con lo que se está hablando, porque recordemos que toda la circunstancia de los discípulos era que ellos no entendían la muerte y la resurrección de Jesús cuando Él se los estaba enseñando, que ellos estaban era pensando quién iba a ser el más grande, ellos estaban, digamos que, pensando acerca de otra cosa y que Jesús les está dando la claridad en los versículos anteriores a este 42 de que realmente el que se crea que quiera ser el más grande realmente es el último y que el que quiera ser el primero es el que va a tener que servir a todos. Entonces, aquí en el versículo 42 vemos que Jesús comienza a decir, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces Jesús continúa hablándole a sus discípulos y él está haciendo un contraste entre los versículos anteriores, el pasaje anterior, cuando estamos viendo que Jesús está hablando acerca de que hay una recompensa a aquella persona que por ser servidor o creyente en Jesús les está, digamos, ayudando y van a tener una recompensa. Entonces aquí está haciendo ese contraste de esos versículos anteriores con respecto al versículo 41 que dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces Jesús estaba hablando de que hay recompensa para cualquiera que ayude a un creyente a hacer la obra de Cristo. Es decir, está declarando que cualquier amabilidad que se tenga, cualquier ayuda que se otorgue a los que son de Cristo no quedaría sin su recompensa porque a la larga ellos están ayudando y es que realmente es como si fuera ayudando al mismo Jesús, porque la razón para ayudar es que la persona necesitada pertenece a Jesús. Y recordemos que Juan había hablado de que le habían prohibido a un hombre que estaba echando fuera un demonio que lo siguiera haciendo en el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo, no, no se lo prohíban, porque quien no está en contra mía está a favor mía, o sea, prácticamente está ayudando en el reino. Entonces, en ese contexto, Jesús está diciendo que él estaba ayudando, ese hombre estaba ayudando y no tenían por qué prohibírselo. Entonces, está retomando que cualquier persona en necesidad tiene un derecho a que nosotros podamos atenderlo porque a la larga pertenece a Cristo, es de Cristo, le es querida a Cristo y de esa manera hay una recompensa cuando ayudamos a alguien que está haciendo la obra de Cristo, que cuando está estableciendo también lo que Jesús vino a establecer. Entonces, seguramente si Jesús estuviera aquí, también ayudaría a las personas y lo haría de una manera práctica, como él está refiriéndose de solamente dar un vaso con agua. Entonces,
es algo tan sencillo, lo que se requiere es simplemente ayudar. En este caso, él está refiriéndose a simplemente dar un vaso de agua. Realmente no está pidiendo que se hagan grandes cosas por los demás, sino que simplemente en las posibilidades que tengamos podamos ayudar a los que son de Cristo, ayudar a los que pertenecen a Cristo, a esos que están haciendo la obra de Cristo. Y entonces, en ese sentido, ahora Jesús está haciendo el contraste, porque está haciendo el contraste de esos versículos anteriores donde está diciendo, hay que ser humildes, hay que ayudar, pero ahora aquí en este versículo 42 está diciendo acerca de aquel que no está ayudando, aquel que no está a favor de ese creyente, sino que está haciendo tropezar a aquellos que creen en Jesús. Es decir, les está haciendo extraviar. Y entonces está hablando de que, que ese contraste de aquellos que, no, que están haciendo tropezar, que están haciendo extraviar, que están haciendo que uno de los que creen en Jesús se aparten, es mejor que a la larga no exista. Y por eso es que Jesús está haciendo esta claridad, porque la manera en que se trate a un creyente, sobre todo a esos que son nuevos en la fe, es como se trata a Cristo, es como si estuvieras tratando al mismo Cristo. Y cuando está hablando aquí en este versículo acerca de la piedra de molino, nos está diciendo que una piedra de molino es una piedra muy grande. Y era tan grande esta piedra que requería un asno para hacerla dar vueltas. Era una piedra muy grande. Entonces ustedes se pueden imaginar que si Jesús está diciendo que es preferible que esta persona se ate de esa piedra de molino y se tire al mar, no hay ninguna probabilidad de que salga con vida, porque es una piedra que solamente la puede mover un asno. El asno es el que le da la vuelta. Entonces, y además de que en ese tiempo ser echado al mar era una muerte terrible, era una muerte, era peor esa muerte que cualquier otra muerte. Entonces, hacer tropezar a alguien que es un nuevo creyente que pertenece a Cristo, es hacer que se equivoque por medio de una tentación o por medio de una caída o hacer que peque. Y eso, a los ojos del Señor es realmente terrible, al punto que dice que es preferible que se ate la piedra esa de molino y que se tire al mar. Entonces, en ese contexto de hacer tropezar, eso también quiere decir en la palabra tropezar, como lo deriva la palabra en griego, también tiene que ver con una persona que está haciendo que otra persona ofenda a Dios o que tenga un comportamiento escandaloso para Dios, porque entonces se está alejando de la verdad y se mueve en una dirección incorrecta. Entonces, nosotros como creyentes realmente tenemos la posibilidad de tener un comportamiento justo y recto que otros vean y que lo imiten, o podemos tener comportamientos inapropiados, escandalosos que ofenden a Dios y que hagan a otros ofender y escandalizar a Dios al imitar nuestro comportamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que nosotros estamos modelando, porque podemos con nuestro modelaje, con nuestro accionar, con nuestra manera de comportarnos, podemos hacer que otros caigan, o sea, sean tentados al pecado, puedan hacer cosas incorrectas, cosas injustas. Y por eso es tan importante para un padre o para una persona que está en una posición de liderazgo y de autoridad, cuidar mucho lo que hace. Los hijos imitan a los padres y como padres, si un padre miente, si un padre roba, si un padre hace cosas indebidas, los hijos van a seguir esos pasos. El padre que abre la puerta al pecado en su casa va a hacer que sus hijos sigan ese pecado. Entonces, es muy importante si hay una posición también de liderazgo, una posición de autoridad, hay una persona que es un jefe, que, que está de pronto en una empresa o que es una persona de negocios, que cómo está haciendo sus negocios, cómo está modelando su trabajo, porque dependiendo de lo que haga,
otros lo van a ver y va a hacer que pequen o va a hacer que se desvíen por el comportamiento que están mostrando. Entonces Jesús dice que si el resultado de nuestro accionar va a ser que alguien se aleje de la verdad y tome el camino incorrecto, es preferible que nuestra vida no tenga existencia. Y es una declaración muy fuerte la que Jesús hace, porque está implicando la necesidad de un cambio y de una manera de actuar. Entonces no podemos estorbar la fe de otros, sino que debemos alentarla. Y por eso debemos mirar nuestro comportamiento, debemos mirar nuestras actitudes y debemos corregirlas si en algún momento estamos haciendo que alguien tome el camino equivocado. Entonces, tal vez Jesús podía de pronto haber estado diciéndoles esto por haberle prohibido a este hombre en los pasajes anteriores que echara fuera a un demonio en el nombre de Jesús, ya que ellos de pronto por creerse más grandes y ver que este hombre pues era como quien dice, no era de los 12, se lo estaban prohibiendo. Pero realmente Jesús está hablando de que hay que tener cuidado porque lo que tenemos que mostrar es el amor hacia los demás. Y ese amor es para poderlos acercar a la verdad y no para alejarlos de la verdad. Entonces, pecar y ser un instrumento para que otros pequen es realmente algo terrible a los ojos de Dios y por eso Jesús fue tan enfático en decir que es preferible que esa persona prácticamente no viviera, no existiera, antes que hacer que otra persona tropiece o se aleje o se aparte o caiga en conductas escandalosas y ofensivas para Dios. Y luego, en el versículo 43, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces aquí está haciendo el contraste en lo que es una persona que hace a otra tropezar, pero también está haciendo ahora ese miremos hacia adentro y ese decir, bueno, hay cosas que tú estás haciendo que tropiecen otros, pero ¿qué hay de esas cosas que están en ti y que te están haciendo tropezar a ti? Entonces es como decir, yo no puedo hacer que otra persona se vaya al infierno, pero sí puedo hacer que otra persona peque. Pero en este caso, yo sí puedo hacer con mis acciones que yo sí vaya al infierno. Entonces, la ida a la vida eterna con Jesús o la vida sin Jesús, eterna en el infierno, no puedo yo alterarla en otra persona, pero sí puedo afectarla en mí. Yo no puedo hacer que otra persona vaya al infierno porque cada quien es su decisión, pero sí puedo afectar mi vida. Entonces él está haciendo ese contraste. Tú puedes hacer que otro peque, tú puedes hacer que otro caiga en pecado, tú puedes hacer que otro quede tentado y pueda pecar, y eso es lo que tú puedes hacer con otro. Pero tú contigo mismo sí puedes hacer que tu vida se vaya al infierno. Entonces él está explicando. ¿Por qué? Porque dice, si mi mano me puede hacer tropezar y pecar, o sea, si la mano te puede hacer caer, te puede hacer tropezar, te puede hacer pecar, pero hay que entender que la mano no es la causa o el origen del pecado. O sea, mi mano no es la que en algún momento me va a generar el pecado. Sí, con la mano se puede robar, con la mano se puede matar, con la mano se puede generar pecado, pero lo que origina el pecado no está en la mano, está en el corazón. Son los deseos impuros. Es el corazón lo que controla la mano. Entonces, no es en sí la mano, es el corazón. Pero miren qué importante lo que Jesús está diciendo, porque Jesús está diciendo que tienes que deshacerte de cualquier cosa que esté arraigado en el pecado en tu vida, no importa cuál sea el costo. Es decir, deshazte de todo lo que esté arraigado en el pecado en tu vida, no importa cuál sea ese costo, cuánto te cueste, porque el costo del pecado a la larga es la muerte eterna en el infierno. Entonces, si tu mano te está
prácticamente llevando a pecar, no porque se generó el pecado en la mano, porque el pecado se genera en el corazón, sino que la mano está robando, si la mano está matando, si la mano está haciendo algo indebido, entonces esa mano es preferible que la cortes que pudiendo tener, que pudiendo tener, digamos, esas dos manos, vayas al infierno. Entonces es preferible que no tener una mano y ya tener la vida eterna que tener las dos manos y estar en el infierno. Pero digamos que él lo que está enfatizando es el hecho de quitar el pecado, de quitar lo que te esté llevando al pecado. Eso se controla desde el corazón, pero también está hablando de las acciones, de lo que la mano te puede llevar a hacer. Entonces, si tienes que cortar algo, tienes que cortar lo que hay interno, lo que genera el deseo pecaminoso, pero también lo que está haciendo que peques, es decir, lo que pueda estar llevando a ese pecado. ¿Y por qué? Porque el infierno es un lugar de fuego que no se apaga. Y entender que el infierno es la traducción del griego Gehenna, que es una transliteración del hebreo Gehinnom, que significa valle de Hinnom. Este valle estaba situado al suroriente de Jerusalén. Y este valle fue maldecido por haber sido un lugar de culto al dios de los amonitas Moloch, donde sacrificaban y quemaban a los niños. Y luego este lugar se convirtió en el basurero de Jerusalén. Entonces, el basurero, ahí había un fuego que estaba constantemente activo para que redujera los desechos, para que redujera los desechos y los convirtiera en cenizas. Entonces, era realmente para ellos, este era un símbolo de ese castigo eterno, o sea, de lo que era el infierno. Y después el versículo 44 nos dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Entonces estamos hablando de que este lugar de basura y de desechos traía gusanos que se mantenían allí. Entonces representa prácticamente el lugar de tormento sin fin y destrucción que es el infierno. Entonces es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Es el lugar donde uno no quisiera nunca estar. Es un lugar que Jesús lo está referenciando a algo que es preferible, como dice, que prácticamente te cortes la mano y entres con una vida, y que entres a la vida eterna sin una mano, a que tengas las dos manos y esas dos manos te estén llevando a pecar, pero entonces vayas a ir al infierno, a ese fuego que no se puede apagar, que no puede ser apagado. Y entonces después en el versículo 45 hace ahora otra referencia y dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, y mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces viene el mismo contexto, aquí está hablando ya no de una mano, sino de un pie. Entonces el Jesús es completamente explícito en decir que debemos deshacernos de cualquier cosa que nos haga pecar. Entonces, un pie, entonces volvemos al mismo punto, un pie o una pierna no son la causa del pecado. Ellos no generan el pecado, ellos no son el origen del pecado. O sea, un pie o una pierna no puede originar el pecado, pero sí se pueden usar para pecar, pero no son el origen o la causa del pecado. Entonces sí puede usar el pie y la pierna para ir a un lugar donde se va a pecar, pero ellos no son la causa, ellos no son el origen. Entonces, ¿cuál es la causa del pecado? Volvimos al mismo punto. La causa del pecado es el corazón. Es un corazón que no se ha establecido en la verdad. Es un corazón que está lleno de maldad. Es un corazón que desea lo que es pecado, que hay deseos corruptos, que hay deseos pecaminosos. Y por eso Jesús lo dijo, lo que contamina al hombre no está afuera, está adentro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos deshacernos y cortar todo lo que esté en oposición a la verdad y al propósito de Dios y nos lleve a pecar. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Nosotros debemos evaluar qué cosas, personas, lugares en nuestra vida tenemos que cortar y quitar, tenemos deshacernos de eso que nos están llevando a pecar, no importa cuánto nos cueste. Por ejemplo, una relación de amistad, un trabajo, una relación amorosa, un negocio, un lugar que frecuentamos, el amor al dinero, la ambición, la lujuria, la avaricia. Hay muchos lugares, muchas personas, muchas situaciones que pueden estarnos llevando a pecar. Y tenemos que deshacernos, cortar, quitar inmediatamente cualquier conexión que podamos tener con eso que nos lleva a pecar. Además de que tenemos que evaluar en nuestro corazón qué hay, porque de nuestro corazón es que sale el deseo de pecar, pero nuestras acciones usamos pues el cuerpo físico para poder pecar. Entonces por eso Jesús está haciendo la relación entre el cuerpo físico, que es el que con el que hace, porque por ejemplo, con el alma no se peca, aunque con la mente sí se puede pecar, pero digamos que es el hecho físico que nos lleva a tener esos actos de pecado. Aunque Jesús habla de que en la mente, si ya tú pensaste algo en la mente, ya pecaste. Entonces la mente también puedes pecar. Y está haciendo la relación entre las cosas que se hacen con actos físicos como mano, pie, y ahora vamos a ver el ojo, pero también está mirando que hay que quitar ese deseo que hay en nuestro corazón por el pecado. Entonces, en el versículo 47 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos se echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, Jesús prácticamente manifiesta un trato radical y severo contra el pecado, casi como lo que hizo José, que cuando la esposa de Potifar vino a seducirlo, él salió corriendo y le dejó la ropa. No tuvo ningún segundo en el que lo pensó. O sea, él no tuvo ese punto de que, bueno, voy a pensar, ¿será que ella sí tiene buenas intenciones? ¿Será que no? ¿Será que de pronto le hablo y la convenzo de que no? Él no pensó nada, él inmediatamente salió corriendo. Fue su acción radical y severa de decir, me alejo del pecado. No, ni siquiera considero nada. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Es un acto radical y severo que debemos tener contra todo aquello que nos está haciendo pecar. Y entonces a la larga, un corazón impuro, un corazón injusto, un corazón corrupto, nos va a llevar a que nosotros pequemos, pero también a que otros pequen. Entonces hay que eliminar cualquier situación en nuestras vidas que sea un obstáculo para entrar a la vida eterna en el reino de Dios. Jesús vino para salvarnos, Jesús murió y nos sacó del pecado, pero hay tentaciones y por eso las tentaciones hay que evitarlas. Las tentaciones hay que evitarlas, hay que cortar con todo lo que en algún momento nos genere una tentación. Entonces, la lucha contra la tentación y el pecado es continua y por eso hay que eliminar cualquier cosa que obstaculice el crecimiento que nosotros podamos tener en la fe, en la santidad, en la justicia y en la pureza en nuestra vida. Y cuando está hablando en estos tres versículos, habla acerca de ese gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Entonces, realmente este gusano, pues como lo habíamos hablado, está ahí en ese lugar de basura, pero también hay una traducción que nos habla de este gusano como angustia. Entonces, se está refiriendo a que ese lugar del infierno es una angustia que no termina y de esa manera se describe el infierno. El infierno se describe como un lugar en donde la angustia no termina, en donde el tormento no termina. Entonces es el lugar del cual Jesús nos rescató, nos redimió, nos libró. Y por eso tenemos que nosotros tener en cuenta que no podemos estar camino a ese lugar porque en nuestra vida haya pecado. Entonces Jesús dijo, incluso cuando él, antes de morir, él dijo, hecho está, consumado es.
fue finalizado lo que él vino a hacer antes de morir. Es decir, él cumplió para que, para que el fin de la muerte eterna fuera una realidad. Él pagó por el pecado de la humanidad. Pero la angustia del infierno, el tormento del infierno, el fuego del sufrimiento del infierno nunca termina, nunca se apagará. No fue como Jesús dijo, consumado es, hecho está, no. Es eterno ese sufrimiento, ese dolor que va a haber en el infierno. Y por eso Jesús está haciendo la advertencia: quítate, elimina, deshazte de todo lo que te pueda hacer pecar, de todo lo que te pueda llevar al pecado. Si, como quien dice, si tus ojos están viendo algo que no deberías ver, entonces tienes que cortar eso que estás haciendo. Y obviamente mirar qué es lo que te está provocando ese deseo, qué es lo que te está provocando ese deseo de pecar, porque sale del corazón, pero se manifiesta en nuestras acciones. Y después, en el versículo 49, él dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, después de establecer el hecho de que hay tropiezo que podemos hacer con otros, pero hay un mayor tropiezo que hacemos con nosotros mismos y con el pecado que nos puede costar el hecho de permanecer en la vida eterna y que vaya a hacer que se pueda entrar en el infierno. Entonces, después de eso, él dice y hace una relación entre el fuego y la sal, una relación entre el fuego y la sal. Entonces, está hablando de dos tipos de fuego. Está hablando de un fuego que traerá el juicio, ese juicio eterno, ese fuego eterno, y un fuego que tiene que ver con el sacrificio, porque los sacrificios se mezclaban con sal. De hecho, la sal es un conservante que se añadía a los sacrificios cuando se quemaban en el Antiguo Testamento como un símbolo del pacto perdurable de Dios. De hecho, en Levítico 2:13, Dios ordenó al pueblo de Israel: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, las ofrendas de cereales, una de las 5 ofrendas del Antiguo Testamento, junto con las ofrendas quemadas de paz por el pecado y por la culpa, en ese Antiguo Testamento era una ofrenda de consagración que simbolizaba la devoción total al Señor. Y entonces, así como la sal simbolizaba la fidelidad perdurable de Dios, así también todos los creyentes debemos hacer de nuestras vidas un sacrificio de largo plazo, perdurable y permanente a Dios. Entonces Dios está diciendo, en tu vida también se necesita esa sal para que esa sal no sea como los que se van al infierno, que con ese juicio van a ser salados con ese fuego eterno, sino que también nuestra vida, que es un sacrificio vivo hacia el Señor, sea salada con sal, o sea, sea preservada, sea perseverada con esa sal que es nuestra devoción, nuestra pureza ante el Señor. Entonces, es como si Jesús estuviera diciendo, las personas en el infierno serán preservadas para una eternidad de tormento, porque la sal preserva. Y de esa manera ellos serán prácticamente lanzados a ese fuego, y si ellos serán salados con ese fuego que va a ser ese sufrimiento eterno. Pero en el caso de nosotros los creyentes, tenemos ese sacrificio amoroso hacia el Señor, esa purificación que nos trae el Espíritu Santo, ese fuego consumidor que trae el Espíritu Santo, para que nosotros seamos como Jesús nos llamó, la sal de la tierra, como lo dice en Mateo 5:13. Recordemos que la salvación no se pierde. Jesús aquí no está hablando de la salvación. Una persona que es salva, que verdaderamente entra a entender la obra de Jesús, que verdaderamente tiene al Espíritu Santo viviendo y morando dentro de sí, no va a pecar, no va a realmente a hacer nada que vaya a contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y muchas veces pecamos por decir algo, decimos una mentira,
o hicimos de pronto, no sé, hay orgullo en nuestro corazón y el Espíritu Santo inmediatamente te hace ese redarguir y entonces nosotros podemos llegar a ese arrepentimiento y a ese poder decir, Señor, perdónanos por nuestra soberbia, perdónanos por nuestra arrogancia, perdónanos por haber mentido, perdónanos por y no lo volvemos a hacer más porque precisamente hay fruto de arrepentimiento, como lo dice Primera de Juan 1:9, es decir, no nos confesamos nuestro pecado y Dios es fiel en perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. La persona que tiene una vida de pecado, pero que es un cristiano, significa que esa persona realmente nunca fue salva o que en algún momento, como lo dice la palabra, disfrutó digamos, de la misericordia de Dios y no se apartó. Pero una persona que es salva, una persona que entiende la salvación, una persona que entiende el sacrificio de Jesús, es una persona que no va a pecar y no pierde la salvación, porque si perdemos la salvación, entonces significa que Jesús, la obra que Jesús hizo en la cruz, entonces no la hizo y va a tenerla que volver a hacer. Entonces la persona, como lo dice Pablo, si la persona se alejó es porque nunca fue de nosotros, nunca fue un verdadero creyente. El verdadero creyente, así como todos los discípulos, nunca va a apartarse y si peca, como Pedro, se va a arrepentir, pero no va a ser como un Judas, que Judas estuvo en los discípulos, pero realmente nunca dejó de pecar. Y por eso dice que Satanás entró en su corazón para que con ambición pudiera vender a Jesús, porque realmente él nunca fue salvo, o sea, nunca entendió quién era Jesús y para qué Jesús vino, aunque estuvo dentro de los discípulos. Entonces tenemos que entender eso. La salvación no se pierde porque no es por obras. Yo no tengo que hacer nada para salvarme. Ya Jesús lo hizo en la cruz. Y si yo creo en ese sacrificio y honro ese sacrificio y el Espíritu Santo está en mí precisamente porque yo creí que Jesús hizo ese sacrificio, no hay manera de que yo pueda vivir en el pecado. En algún momento puedo que me salga una mentira, puede que el orgullo o la arrogancia, pero el Espíritu Santo me va a hacer darme cuenta inmediatamente y voy a poder arrepentirme inmediatamente. Porque recuerden que el arrepentimiento y los frutos de arrepentimiento es los que nos reconcilian y nos vuelven a estar con Jesús, con Dios, en esa relación. Y por eso fue que Juan el Bautista en primera instancia vino a traer el bautismo del arrepentimiento. Entonces es muy importante entender que las personas que van a perder su vida en el infierno son personas que están pecando, que son personas que están teniendo una vida de pecado y que aunque el Espíritu Santo les está diciendo que se arrepientan, no se arrepienten y que realmente nunca fueron salvas porque el pecado sigue en ellas. Entonces eso es lo que les está queriendo decir Jesús. Jesús les está queriendo decir sobre todo que les está hablando a los discípulos y yo creo firmemente que también le estaba hablando a Judas en el sentido de que le estaba dando la oportunidad de entender, Judas, mira lo que puede pasarte si tú continúas con tus pensamientos o con tu actitud pecaminosa, vas a terminar en el infierno. Entonces es preferible que evalúes tu vida, que mires qué es lo que hay para que puedas entrar a la vida eterna. Entonces el versículo 50 finaliza Jesús diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces está hablando de que la sal tiene poder, pero si la sal pierde su poder, bueno, entonces no sirve para nada. O seremos instrumentos del juicio de Dios, o seremos como un sacrificio salado que Dios recibe cuando el fuego desciende del cielo sobre el altar y lo recibe en esos sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces hay dos opciones, o el fuego del juicio o el fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego del Espíritu Santo nos va a refinar, nos va a purificar y nos va a convertir en una ofrenda aceptable para Dios. Pero eso
solo sucede cuando nos quitamos y nos deshacemos de la causa del pecado en nuestra vida, cuando decidimos quitarnos todo lo que nos lleve a pecar y no pecamos más. Por eso Jesús le dijo a la mujer, le dijo, nadie te condena, vete y no peques más, vete y no peques más. Entonces, Jesús está diciendo, vete, no peques más. Entonces, y entonces eso sucede cuando nos quitemos y nos deshagamos de esa causa del pecado en nuestra vida. Entonces, la única manera de hacerlo es con el arrepentimiento. Es cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús y estamos reconociendo y creyendo en su sacrificio, que Él dio su vida para que pudiéramos tener vida y para que pudiéramos tenerla eternamente y en abundancia. Entonces, realmente aquí Jesús estaba concluyendo todo lo que ellos habían estado hablando en los pasajes anteriores acerca de la grandeza, que ellos que querían mirar cuál era el más grande, cuál iba a estar, y que a la larga estaban cayendo en altivez, en arrogancia, incluso al decirle a este hombre, no puedes sacar demonios en el nombre de Jesús porque no eres uno de nosotros, nosotros somos los 12 y tú no estás perteneciendo a los 12 y nosotros somos exclusivos. Entonces, todo eso Jesús lo está atacando con esto que él está hablando, con esto que les está enseñando a los discípulos, con eso que está hablando. Les está diciendo a la larga que nadie es mejor que otro y por eso no debe haber ninguna competencia de grandeza, sino que lo que tiene que haber es la humildad de poder servir el uno al otro, incluso como lo menciona aquí el versículo que dice, tened paz los unos con los otros. Y es lo mismo que nos está hablando a nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar en competencia con las demás personas, con los demás creyentes, creyéndonos más porque tenemos más dones, porque tenemos una posición, o porque tenemos un título, o porque sabemos más, o porque tenemos más revelación, o porque estudiamos más la palabra, entonces tenemos más conocimiento, entonces ya yo me creo mucho, muy superior o mejor que otro, o porque yo me creo el más santo y creo que, mejor dicho, que ya yo soy un ángel. Entonces, no, Jesús está hablando, no debe haber competencia, no debe haber grandeza, no debe haber, como lo dice Pablo, que yo me crea más que otro, sino que por el contrario, debe estar el sentido de la humildad y el sentido de ser servidor, siervo de los otros, de ayudarnos mutuamente y sobre todo de amarnos, como dijo Jesús, amarnos los unos a los otros y de que estemos en paz los unos con los otros. Entonces, esto fue lo que prácticamente Jesús culminó en este capítulo 9 con los discípulos, dándoles toda una enseñanza y confrontando el hecho de que ellos aún no entendían para qué vino Jesús y no entendían el cambio que ellos debían comenzar a tener en la forma en que ellos pensaban o en la forma que ellos actuaban, incluso con referencia a las demás personas que podían estar siendo ya seguidores o discípulos de Jesús y que estaban de pronto conociendo apenas los caminos de Jesús. Entonces, esto nos queda a nosotros muy claro de cómo tenemos que evaluarnos, o sea, es siempre importante que antes de estar mirando o sea, o señalando a otro, o mirando las acciones de otro, o señalando lo que otro hace, es preferible siempre mirar qué es lo que yo estoy haciendo, cómo está mi corazón, porque recuerda, hay dos aspectos. Yo puedo hacer que otro peque, es decir, yo puedo ser tropiezo para otro, pero yo también puedo tener el tropiezo en mí y yo también puedo pecar, pero en ese sentido yo no puedo hacer que otro vaya al infierno, pero yo sí puedo hacer que yo con mi pecado mantenido, sin arrepentimiento, con una convicción engañosa y mentirosa del enemigo de que siga en ese pecado, eh, obviamente el destino va a ser el infierno, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y Jesús no, en Jesús no había maldad. Él vino, fue un hombre sin pecado, él comprobó que como ser humano él podía
confrontar las tentaciones y vivir en la tierra lejos del pecado. Y lo comprobó y nos dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayudara a nosotros a cumplir esa misión. Entonces sí podemos vivir sin pecado con la ayuda del Espíritu Santo y con la lectura de la palabra cuando tenemos la verdad de la palabra y en oración como hizo Jesús. O sea, tenemos herramientas para vivir lejos del pecado. Pero la persona que tiene una vida pecaminosa y que no tiene arrepentimiento es una persona, como lo dijo Jesús, que va a terminar en el lago de fuego. Y ahí es el lugar donde Jesús precisamente vino a salvarnos. Entonces no me tiene lógica que si Jesús vino a salvarnos de ese lugar de fuego, de ese infierno, de ese lugar de tormento eterno, las personas a la larga desechen lo que Jesús quiere dar, la vida eterna, la vida abundante, y quieran ir a ese lugar. Y lamentablemente muchas personas piensan que ese lugar no existe, entonces viven vidas no para la vida eterna, sino, y tampoco creen que hay una vida eterna, sino que viven una vida para estar en ese lugar de condenación, que es el lugar que precisamente Cristo vino a salvarnos.